Deja que esta oración sagrada te guíe, milagros y curaciones manifestadas en 40 días. Ana, una madre soltera de 32 años, vivía en un pequeño y pintoresco pueblo de México donde la fe es tan fuerte como las raíces de sus antiguos árboles. Desde la muerte de su esposo, su mundo giraba en torno a su pequeño Miguelito, un niño de ojos brillantes que iluminaba sus días. Pero todo cambió cuando comienza a mostrar síntomas misteriosos: debilidad, fiebre sin razón y una tos que no cesaba. Una tarde, el médico pronuncia las palabras que la dejaron sin aliento: Ana, lo siento, su hijo tiene una enfermedad grave y la situación es crítica. Desesperada, la madre se refugia en la oración. Donde más podría encontrar consuelo, la comunidad de San Judeo Tadeo siempre había sido su pilar, pero a medida que los días se convertían en semanas, la duda comenzó a invadir su corazón. A pesar de que la misa del domingo rebosaba de fe y esperanza, Ana comenzaba a sentir que la oración no era suficiente. Se encontraba en una encrucijada: ¿debía buscar tratamientos en lugar de esperar un milagro? Sin embargo, recordó historias de sanaciones divinas que había escuchado de niña, y una chispa de fe encendió en su corazón. Decidió iniciar un novenario de oración de 40 días, implorando a San Judeo Tadeo, el santo de las causas perdidas, que escuchara sus súplicas. Con cada día que pasaba, Ana sentía el peso de la incredulidad a su alrededor. Algunos familiares y amigos le aconsejaban que aceptara la realidad. Pero, como una guerrera de fe, mantenía su oración firme en los labios, su corazón latiendo intensamente mientras el dolor por la salud de Miguelito crecía. Las lágrimas eran su compañía, y a menudo llevaba a su hijo a la iglesia, donde otros fieles se unían en oración a su lado. Era un clamor colectivo que despertaba en ella una esperanza casi olvidada. Al llegar al día 28 de su novenario, cuando la angustia parecía insuperable y la fe vacilante, recibió un mensaje de un anciano sabio del pueblo. Con voz serena, él le recordó que su fe estaba siendo probada, y que aquellos que perseveran verán la gloria de Dios. Ana se sintió restida y decidida a organizar una vigilia de oración en la iglesia, invitando a toda la comunidad a clamar junto a ella. La noche de la vigilia, la iglesia resplandecía con velas encendidas. El ambiente estaba impregnado de una atmósfera poderosa. Las oraciones resonaban con intensidad, y Ana, con Miguelito a su lado, sintió que algo sobrenatural se movía entre ellos. Una presencia palpable llenaba el lugar, y su corazón se hinchaba de esperanza. «Hay poder en la fe», exclamó, recordando cómo cada súplica hacía eco en el cielo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Aquella noche, un clamor unificado resonó en la iglesia. Ana sintió el aire vibrar, su espíritu elevado entre los murmullos de fe de los congregantes. Los corazones palpitaban al unísono, en un instante de conexión divina. Y en medio de esa súplica colectiva, un giro milagroso comenzó a acontecer. ¿Qué sucederá con Miguelito y su madre? La respuesta quedaba en las manos de lo sagrado y de aquel que todo lo puede. La vigilia había encendido una llama profunda en los corazones de todos los presentes. Cada oración se sentía como un hilo tejido en una hermosa manta de esperanza, uniendo a la comunidad en un solo propósito: la sanación de Miguelito. Ana observaba cómo la fe de su pueblo se alzaba como un faro en la noche oscura, y su corazón se llenaba de un amor inmenso. Podría ser que, a través de esta unión, Dios estaba listo para manifestar su poder. Mientras la noche avanzaba, un susurro de vida pareció deslizarse entre las sombras. Ana sintió que su espíritu se elevaba, casi como si flotara, mientras los rezos se entrelazaban en un coro melodioso. Miguelito, acurrucado a su lado, mostraba un destello de luz en sus ojos cansados, algo que Ana no había visto en semanas. Era como si la energía en el aire pudiera tocarlo, como un bálsamo suave para su alma doliente. De repente, un cálido rayo de luz atravesó la iglesia, iluminando el altar donde un ícono de San Judeo Tadeo reposaba. Ana lo miró, especialmente su rostro sereno. En ese momento,
Todas las historias que había escuchado de su infancia cobraron vida. Ella recordó cómo este santo había ayudado a los que se habían quedado sin esperanza. «Oh, santo de las causas perdidas, te imploro», clamó Ana, sintiendo una bendita desesperación en su voz. «Haz un milagro en mi hijo. Tócalo, por favor». Las velas temblaron suavemente y un aire fresco recorrió el templo, acariciando el rostro de todos. Algunos fieles comenzaron a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento del poder divino presente en esa noche. Ana sintió que su corazón latía al compás de una música que solo los seres de luz podían escuchar. ¿Estaba Dios respondiendo a sus súplicas? Y entonces, en medio de la intercesión fervorosa, Miguelito comenzó a toser. Todo el mundo se volvió hacia él, conteniendo la respiración. Ana sintió que el tiempo se detenía. La tos era seca, casi como si fuera un grito del alma pidiendo liberación. Sin embargo, eso no era todo, pues su pequeño sonrió un gesto tan sincero que parecía iluminar la noche. La mamá se inclinó hacia él, casi tocándole la frente. ¿Es esto un milagro, San Judeo Tadeo?, se preguntaba Ana mientras la inquietud se convertía en una ebriedad de esperanza. El ambiente se llenó de murmullos, y la congregación comenzó a unirse en oración a voces altas. San Judeo Tadeo, ruega por nosotros. Fue entonces que una fuerza sobrenatural pareció fluir a través de Miguelito. Su rostro, antes pálido y cansado, ahora brillaba. Y en ese instante, Ana sintió que su fe se solidificaba como una roca. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero eran diferentes esta vez, estaban llenas de alegría, de amor profundo, de un Dios presente y operante. La noche avanzaba y la expectativa se hacía palpable. Todos esperaban un desenlace, pero una voz dentro de Ana murmuraba que esto era solo el comienzo. ¿Qué otras maravillas estaban por llegar? ¿Acaso el día 40 de su novenario sería un umbral a algo mayor, una apertura a la manifestación del poder divino en sus vidas? El amor de la comunidad se sentía como un abrazo gigante que envolvía a Ana y Miguelito. Pero a medida que la vigilia llegaba a su fin, un susurro en su corazón le decía que no era el final, sino un simple precursor de lo que estaba por venir, un preludio de milagros que aún estaba por revelarse. Y así se hizo la pregunta que quedó flotando en el aire: ¿qué sucederá cuando el novenario llegue a su culminación? ¿Cuál sería la respuesta del cielo a sus incesantes oraciones? La comunidad de la iglesia se preparaba para el desenlace, llenos de fe y expectación. ¿El momento de la intervención divina se acercaba? La luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas de la iglesia, pintando de oro el suelo de madera, y con ella, una nueva esperanza. Ana se despertó con el sonido suave y lejano de los pájaros cantando. Había dormido poco, pero su corazón estaba lleno de energía y valentía. Ese día, el día 40 del novenario, era un hito de transformación, un puente hacia lo desconocido. Mientras se preparaba, cada pequeño gesto parecía impregnado de significado. La elección de su vestido, el lazo en el cabello de Miguelito, cada detalle se sentía como una ofrenda a Dios. Ana recordó la oración ferviente de la noche anterior, y la manera en que la luz pareció danzar sobre el altar. En sus manos, sostenía un rosario desgastado, lleno de las peticiones que habían marcado su camino. Hoy es el día, se dijo a sí misma, llenándose de una convicción ardiente. La iglesia ya estaba llena a primera hora. Los fieles, con rostros iluminados por la fe, se agrupaban, listos para vivir una experiencia que prometía ser transformadora. Ana sintió como el abrazo cálido y sincero de la comunidad la envolvía. Cada mirada con la que se cruzaba era un recordatorio de que no estaban solos en la batalla. La unión hace la fuerza, pensó, y su corazón se llenó de gratitud. Al comenzar la misa, el sacerdote habló con una profundidad que resonaba en los corazones de todos. Hoy celebramos la posibilidad, la fe, el amor. Es un día de milagros, proclamó, y Ana sintió que esas palabras reverberaban en su ser. Ella cerró los ojos, buscando esa conexión divina que tanto anhelaba. En su mente, se imaginaba a Miguelito corriendo feliz, riendo, lleno de vida. Después de la misa, se invitó a la congregación a rodear a Miguelito. Ana llevó a su hijo al centro, y todos los ojos se posaron sobre él, pelirrojo y frágil, pero con un resplandor que era difícil ignorar. Las manos se levantaron en un gesto de adoración y súplica, uniendo las voces en un clamor colectivo.
Milagros, Señor. Milagros en este día. La atmósfera vibraba con cada palabra, como si el cielo mismo estuviera prestando atención. Ana sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo al unirse en oración, y sus ojos se llenaron de lágrimas de fe. En un momento, sintió que una calma inundaba su alma, como una suave brisa en un día caluroso, y comprendió que Dios estaba presente. Las montañas se moverán, dijo alguien entre los presentes. Y Ana, al escuchar esas palabras, sintió como una chispa de fuego nacido de la fe se encendía en su interior. Es verdad. Nosotros somos la montaña, pensó. Cuando la oración alcanzó su clímax, la voz de cada congregante resonaba con un eco de esperanza. San Judeo Tadeo, ruega por nosotros. El aire se volvió espeso con la presencia divina y, de repente, Miguelito sonrió de nuevo. Aquella sonrisa iluminó la iglesia. Ana, sintiendo que la realidad y lo sobrenatural se entrelazaban, vio algo brillar en sus ojos, un fulgor que le hablaba directamente a su corazón. En ese instante, el tiempo parecía detenerse. Era posible que el milagro comenzara a manifestarse en su pequeño, mientras sus corazones palpitaron como uno solo. Ana dejó escapar un susurro: «Oh, Dios, ¿qué más tienes preparado para nosotros?». Con cada palabra, la ansiedad empezaba a convertirse en expectativa. Antes de que la iglesia se llenara del eco de esas súplicas inalcanzables, Ana sintió que un nuevo camino se abría. ¿Cómo se revelaría la mano de Dios? ¿Sería hoy el día en que sus oraciones fueran respondidas? Ese era el momento culminante. La expectativa era palpable, y todos en la iglesia esperaban con los corazones abiertos, listos para recibir la respuesta del cielo. La mirada de Ana se desplazó hacia el altar, donde un rayo de luz nuevamente brillaba sobre el ícono de San Judeo Tadeo. Sin embargo, en ese instante, preguntas comenzaron a moverse como hojas al viento. ¿Qué sucederá cuando el poder divino se manifieste completamente? ¿Estaremos listos para aceptar lo que el cielo nos traerá? Esa incertidumbre flotaba en el aire, un misterio esperando ser revelado, y el día apenas comenzaba. El murmullo de voces llenaba la iglesia, cada susurro era como una melodía, un canto de esperanza que reverberaba en las paredes sagradas. Ana, con el corazón aún latiendo a 1000 por hora, no podía apartar la vista de Miguelito. Su pequeño, con esa sonrisa que parecía encapsular el amor divino, iluminaba incluso los rincones más oscuros de su alma. En medio de la multitud, los fieles comenzaron a elevar sus manos, como si quisieran tocar el cielo. Las lágrimas de Ana caían libremente, mezclándose con la alegría y la desesperación. «Dios, por favor, no me dejes sola en esto», murmuró, su voz apenas un susurro. La fe era palpable, un hilo invisible que unía a todos en una misma intención, el deseo de un milagro que transformara la vida de Miguelito. El sacerdote comenzó a orar con fervor, su voz resonando como un trueno suave sobre el silencio reverente. Que los ángeles del cielo rodeen a este niño. Que la luz divina descienda sobre él. Cada palabra era un cuchillo que cortaba la duda y hacía espacio para la certeza. Ana sintió como, poco a poco, sus miedos se desvanecían, reemplazados por una tranquilidad poderosa que la envolvía. Entonces, algo extraordinario aconteció. Miguelito, tras esos momentos de adoración colectiva, giró su rostro hacia Ana. Sus ojos, antes llenos de fragilidad, ahora chispeaban con una energía renovada. Era como si, de repente, una fuerza sobrenatural hubiera anclado su pequeño ser. «Mami, ya no tengo miedo», dijo con una claridad que le robó el aliento a Ana. Un estallido de gozo la invadió, como una onda expansiva de luz pura. Era un milagro, el ambiente estalló en aplausos y gritos de júbilo. La congregación se unió en un canto de alabanza, sus voces elevándose como un coro celestial. Ana, entre lágrimas de alegría, se sintió transportada más allá de sí misma. «Esto es lo que hemos estado esperando», pensó mientras se abrazaba a su hijo, sintiendo el calor de Dios fluir entre ellos. La comunión entre los presentes se volvió un momento sagrado. Cada persona experimentaba su propia conexión al milagro que se desenvolvía. Algunos lloraban, otros reían, pero todos estaban allí, unidos en la fe. Aquella iglesia, una vez un refugio de esperanzas inciertas, se transformó en un lugar de sanaciones y reencuentros. A medida que la misa avanzaba, Ana se dio cuenta de que este era solo el comienzo. Dios, en su infinita sabiduría,
estaba orquestando un camino más grande para ella y su familia. ¿Qué más quieren mostrarnos, Señor?, se preguntó. La inquietud y el entusiasmo se entrelazaban en su ser, creando una sinfonía de expectativa. Cuando el sacerdote terminó el servicio, una atmósfera de celebración inundaba el aire. Ana supo que las oraciones habían alcanzado más que simplemente a su hijo. El espíritu de la comunidad había sido fortalecido, y esa luz encendida buscaría tocar más corazones. Hoy es un día histórico, pensó, mientras los brazos se mantenían en alto, proclamando juntos el poder de la fe. Sin embargo, una pregunta seguía latiendo en el corazón de Ana. ¿Era este el comienzo de la sanación? ¿O habría algo aún más grande en preparación? Ella sabía que ese día no solo se trataba de un milagro singular. Había una historia más profunda que se desplegaba lenta pero certeramente, revelando el plan de Dios. La luz del atardecer comenzaba a filtrarse, tiñendo la iglesia con tonos dorados. ¿Qué otros milagros están por venir?, se preguntó en voz alta, como si la misma pregunta pudiera atraer respuestas. La incertidumbre le dio un vuelco al estómago, pero también la llenó de esperanza. El día del novenario, tan solo una etapa, un peldaño hacia el destino divino, y así, en medio de esa multitud vibrante, la historia de Ana y Miguelito apenas comenzaba a desvelarse, dejando claro que lo mejor estaba todavía por venir. ¿Qué nuevas puertas abriría Dios en los días venideros? La expectativa se intensificaba a cada instante, mientras el misterio se mantenía en el aire, aguardando su oportunidad de manifestarse. El aire en la iglesia se sentía cargado de una energía vibrante, como si cada rincón hubiera sido tocado por la mano misma de Dios. Ana miraba a Miguelito, quien parecía haber despertado no solo de un miedo interno, sino también de un letargo que había nublado su pequeño ser. Las risas de los niños que se reunían en el patio resonaban como un eco de la esperanza que brotaba en el corazón de la madre. Agradezco cada pequeño momento, pensó Ana, sintiendo que, en aquel instante, su fe había superado cualquier montaña que pudiera haber enfrentado. Mientras caminaban hacia la salida, un grupo de amigos se acercó a felicitar a Ana. Lo hemos visto, fue un milagro, decían. Cada abrazo, cada palabra de aliento, confirmaba lo que su corazón ya sabía: Dios estaba obrando. Los rostros de la comunidad estaban iluminados, como si hubieran participado de algo verdaderamente sagrado. Había unidad en el aire, una conexión que había crecido esa tarde. ¿Y ahora qué vamos a hacer, mami?, preguntó Miguelito, su voz llena de curiosidad y alegría. Ana lo miró con una mezcla de ternura y sorpresa. No solo era su hijo, era su compañero en esta travesía de fe. Ahora, cariño, vamos a vivir cada día como un regalo de Dios, le respondió, sintiendo que la misión de su vida apenas comenzaba. En su interior, una chispa de visión se avivaba. ¿Qué camino les deparaba el futuro que Dios había diseñado para ellos? Esa noche, cuando llegaron a casa, Ana se sentó junto a Miguelito. Vamos a orar, hijo. Dios ha estado con nosotros y quiero que sepamos qué más quiere de nosotros. Se arrodillaron juntos, sintiendo la calidez de la oración que fluía entre sus palabras. Ana agradeció por el milagro, pero también pidió guía, una dirección clara para el camino que tenían por delante. Señor, estamos aquí, abiertos a tu voluntad, murmuró Ana. La habitación parecía vibrar con una conexión profunda y sincera. Después de un tiempo de silencio, sintió que algo en el aire se movía. Era como una brisa suave que acariciaba su rostro, trayendo consigo una sensación de paz. Tal vez esto sea solo el inicio de mayores revelaciones, pensó mientras cazaba la certeza de que había más por descubrir. Los días siguientes transcurrieron llenos de luces brillantes y sombras que danzaban. La realidad de la vida cotidiana esperaba a Ana y a Miguelito, pero la fe comenzaba a convertirse en la lente a través de la cual veían el mundo. Se encontraron con nuevos desafíos y cada uno de ellos les enseñaba algo. Ana notó que, incluso en los momentos de duda, había una voz susurrante que le recordaba: he estado contigo desde el principio. Un día, mientras jugaban en el parque, se acercó una mujer desconocida. Disculpa, pero he oído hablar del milagro de tu hijo, comenzó, sus ojos llenos de lágrimas. He pasado por algo similar y quiero saber cómo lo hiciste. ¿Cuál es tu secreto? Las palabras de la mujer resonaron en el alma de Ana. ¿Cómo se explica la fe? ¿Se podría resumir en una palabra? Es un viaje, señora. Y a veces,
nos encontramos en las horas más oscuras, pero Dios siempre trae la luz, respondió Ana, sintiendo que compartía un tesoro invaluable. Ese encuentro la impactó profundamente. La conexión era algo más que una simple conversación, era una invitación a extender su testimonio y alentar a otros. Mientras se despedían, algo en el corazón de Ana se encendió. Había obtenido la certeza de que no solo eran portadores de un milagro, sino mensajeros de esperanza. Ana sonrió, sintiendo que estaba a punto de atravesar un umbral nuevo. Vamos, Miguelito, tenemos mucho por hacer, dijo con renovado fervor. Sus ojos brillaban con una inquietud cotidiana. Al regresar a casa, Ana sabía que ese momento transformador había abierto las puertas de su misión. ¿Qué otras historias de fe y milagros se forjarán en estos próximos días? Se preguntó, con la certeza de que cada respuesta se descubriría en el camino. Así, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Ana sintió un latido creciente en su interior. ¿Qué otros secretos revelaría Dios en estos días de gracia? La expectativa pulsaba como un tambor, marcando el inicio no solo de su búsqueda, sino de una serie de encuentros divinos que cambiarían sus vidas para siempre. Ana despertó esa mañana con una energía renovada. El canto de los pájaros afuera parecía un himno que celebraba su nueva misión. A medida que preparaba el desayuno, miraba a Miguelito, quien comía su cereal con entusiasmo. La alegría de su hijo se había convertido en el faro que iluminaba sus días. A veces, la vida es un rompecabezas, ¿verdad? Le dijo Ana con una sonrisa mientras le pasaba un vaso de jugo. Pero hoy, siento que cada pieza encajará de una manera que nunca imaginamos. Miguelito, con su inocencia sincera, la miró con curiosidad. ¿Y cómo se arma ese rompecabezas, mami? Ana dejó el vaso en la mesa. Con oración y fe, mi amor. Es como si cada oración fuera una pieza que Dios coloca para mostrarnos el camino. Mientras comían, la idea de compartir su testimonio con más personas ocupaba cada rincón de su mente. Esa tarde, Ana decidió organizar un encuentro en su casa, una reunión donde pudieran orar juntos y compartir las maravillas que Dios había hecho en sus vidas. Sabía que había muchas almas sedientas de esperanza. Más tarde, mientras organizaba la casa, algo en su interior comenzó a inquietarse. ¿Podría realmente hacer esto? ¿Sería suficiente su historia? Pero justo en ese momento, recordó las palabras de aquella mujer en el parque: Dios siempre trae la luz. Esa luz brillaba ahora con fuerza en su corazón. La fe, pensó, no era algo que se pudiera medir, sino algo que se compartía. Cuando llegaron los primeros invitados, Ana sintió como una mezcla de nervios y emoción la invadía. Todos estaban allí por diversas razones. Algunos buscaban consuelo, otros anhelaban respuestas. Al entrar en la sala, vio rostros familiares y nuevos, y el amor de la comunidad se manifestaba en abrazos, sonrisas y palabras cálidas. La reunión comenzó con un momento de oración. Ana tomó la mano de Miguelito y, en menos de un instante, una atmósfera de espiritualidad llenó el espacio. Se sentía como si la habitación tuviera su propia esencia sagrada, como una burbuja que los envolvía a todos. Quisiera compartir algo que hemos vivido, comenzó Ana, sintiendo que cada palabra era un eco de la gracia divina. Mi hijo experimentó un milagro, algo que muchos han calificado como imposible. Pero la fe nos guió a través de la oscuridad y hoy queremos que esa luz también toque sus vidas. Mientras contaba su historia, Ana notó cómo las lágrimas aparecían en los ojos de algunos. Risas y susurros de apoyo comenzaron a atravesar el aire, una corriente de feedback espiritual que elevaba el ánimo de todos. Miguelito, emocionado, se animaba a relatar una pequeña parte de su experiencia. La inocencia de su voz añadió una capa de autenticidad que tocó los corazones presentes. Empezaron a compartir oraciones. Uno a uno, los presentes ofrecieron sus testimonios, sus luchas, y aquellos momentos inesperados donde habían sentido la presencia de Dios. Las historias giraban alrededor del amor incondicional, de la redención y de cómo, a pesar de las tormentas, Dios siempre estaba ahí. Al final de la noche, Ana sintió una paz que la envolvía, un sentido de plenitud. Sabía que en medio de esa simple reunión habían comenzado a gestarse semillas de esperanza que florecerían en los corazones de cada uno de ellos. Mientras se despedían, la mujer que había hecho la primera pregunta se acercó a Ana y le dijo: «Gracias por ser valiente». A veces, necesitamos recordar que hay milagros que aún no hemos visto, solo porque no hemos pedido.
Ana sintió una conexión especial en esas palabras. Esa noche, mientras se recostaba junto a Miguelito, Ana murmuró una oración de gratitud por lo que habían vivido y por lo que estaba por venir. ¿Y si esto era solo el comienzo de una serie de encuentros transformadores? La expectativa volvió a florecer en su corazón. ¿Qué más se avecina en esta aventura de fe, Dios?, se preguntó mientras cerraba los ojos. La respuesta aún estaba por revelarse. Ana despertó esa mañana con un nuevo propósito. El eco de la reunión del día anterior aún vibraba en su corazón. Sentía que las palabras compartidas, las risas y las lágrimas habían forjado un lazo espiritual inquebrantable. No podía dejar de pensar en la mujer que le había agradecido y en aquellos que habían compartido sus propias historias. Habían comenzado a lanzarse semillas en un terreno fértil, y ella se preguntaba cuántas más podrían nacer. Mientras desayunaban, Miguelito observó a su madre con una pregunta que llevaba en su mirada. «Mami, ¿cuándo haremos otra reunión?» Ana sonrió. La inocencia de su hijo iluminaba su mente. «Pronto, mi amor. Siento que esto es solo el principio. Quizás deberíamos hacer algo más grande». «Como un festín de fe», respondió Miguelito, emocionado ante la idea. «Exactamente, algo así. Un lugar donde todos puedan reunirse y compartir sus historias. Un espacio donde podamos orar unos por otros», dijo Ana, sintiendo como su corazón se llenaba de calidez al pensar en ello. Mientras los días pasaban, Ana se dedicó a organizar el próximo encuentro. La idea de un festín de fe resonaba en su corazón. Comenzó a hacer llamadas, a invitar nuevos rostros y a preparar un espacio acogedor donde cada alma pudiera sentirse en casa. La expectativa crecía entre ellos, y la comunidad se unía, no solo con las palabras, sino también con acciones concretas. Ana decidió que el encuentro sería en un parque cercano. El aire fresco mezclado con el aroma de flores y risas sería el telón de fondo ideal para su celebración. En su mente, ya podía ver a las personas sentadas en mantas, compartiendo testimonios que resonarían con fuerza en sus corazones. A medida que la fecha se acercaba, Ana comenzó a sentir un escalofrío de emoción y nerviosismo. Se acordó de las oraciones que había estado elevando. «Dios, haz que este encuentro no solo sea un evento, sino un momento de transformación», murmuró en su interior cada noche. La fe que crecía dentro de ella la impulsaba a seguir adelante. El día del festín llegó, y el parque se iluminó con una mezcla de rostros familiares y nuevos. Las mantas se extendieron sobre la hierba, y el murmullo de voces llenaba el aire. Miguelito corría entre los grupos, riendo y compartiendo su alegría. Ana, con cada paso, sentía como su corazón latía con fuerza, la emoción era palpable. «Abramos este tiempo con oración», propuso Ana, y todos se unieron en un círculo. La presencia de Dios se sentía fuerte mientras elevaban sus voces en clamor y agradecimiento. Cada palabra era como un hilo que tejía un manto de fe sobre el grupo. Después, comenzaron los testimonios. Historias de curaciones sorprendentes, de amor redentor y de cómo, a veces, pequeñas señales de luz podían cambiar el rumbo de vidas enteras. Cada relato parecía elevar la atmósfera, cada risa y cada lágrima se unían en un coro de esperanza. Fue en ese momento, cuando Ana sintió un impulso. «Quiero que todos cierren los ojos un momento», pidió, y al instante, una serenidad profunda llenó el espacio. «Sientan la presencia de Dios rodeándolos, que cada uno de nosotros pueda llevarse a casa un milagro». Las palabras brotaron de su corazón, y cuando los ojos se abrieron, varios compartieron lo que habían sentido. Uno de los hombres habló de una enfermedad que había estado afrontando y cómo, al unirse a la oración, sintió un alivio profundo. Los testimonios comenzaban a tejer una red de fe que iba más allá de sus propias historias individuales. Ana supo que cada pieza del rompecabezas continuaba encajando, y una nueva expectativa surgió en su interior. «¿Qué más nos tiene reservado Dios?», se preguntó en su corazón mientras la tarde se transformaba en un hermoso crepúsculo. Las almas reunidas comenzaban a experimentar la autenticidad de la transformación divina. Con el eco de los nuevos testimonios resonando, Ana se dio cuenta de que esto era solo el prolegómeno de lo que vendría. La pregunta se afianzó en su mente y sobre sus labios: ¿estamos listos para lo que Dios está a punto de hacer en nuestras vidas en los próximos días? Esta vez, la respuesta no se hacía esperar. El cielo se tornaba de un azul profundo, iluminado apenas por los últimos destellos del sol que se ocultaba.
La comunidad continuaba en un vaivén de risas y charlas, pero, para Ana, había algo más en el aire. Algo que la movía a seguir confiando en Dios. Mientras veía a sus amigos y vecinos, comprendió que cada uno llevaba su propia carga, sus dolores y sus esperanzas. Dios, ¿qué quieres que haga hoy?, murmuró Ana en silencio. De repente, Miguelito se acercó con una flor en la mano. Mami, mira lo que encontré, exclamó él, mostrando orgulloso la margarita. ¿Puedo regalársela a alguien? Ana sonrió ante la pureza del corazón de su hijo. Claro, cariño. Esa flor lleva alegría, compártela con quien más lo necesite. A medida que observaba a Miguelito correr de un lado a otro, con esa esperanza contagiosa que solo los niños pueden tener, ella sintió un llamado interior más fuerte. Quizás no solo deberíamos compartir flores, pensó, sino también lo que hemos recibido en nuestro corazón. Fue entonces que le llegó una idea, una chispa de inspiración. ¿Y si además de testimonios y oración, ofrecían algo más tangible? Formuló un plan en su mente, y su corazón se llenó de determinación. Una campaña de oración por sanidad y milagros, una invitación a que todos, aquellos que se sintieran perdidos o con heridas profundas, se unieran a un desafío de fe de 40 días. Sí. Un tiempo donde nos comprometamos a orar los unos por los otros, creando un espacio de mudanza divina, pensó con entusiasmo. Ya no solo sería un festín de fe, sería un espacio de sanación milagrosa. Ana comenzó a hablar con algunos de los asistentes, y su entusiasmo se contagió. ¿Y si nos unimos en oración por 40 días? Cada día podemos compartir nuestras peticiones y testimonios, propuso. Las caras que le rodeaban se llenaron de expectativa. Ideas como esta solo pueden venir de Dios, dijo Marta, una mujer mayor que había sufrido la pérdida de su esposo. Esto puede traer consuelo a muchos corazones. Con cada palabra, el plan cobraba vida. Ana preparó un grupo en línea donde todos pudieran escribir sus peticiones de oración. También diseñaron pequeñas tarjetas para intercambiar nombres y necesidades, así nadie estaría solo en su lucha. La noche cayó, pero el fervor no. En cada hogar, personas comenzaron a unirse a la causa. Las oraciones se elevaron como una melodía en el aire, una hermosa sinfonía de fe. La paz que dejó esa noche inundó cada rincón y espíritu. El primer día comenzó con una energía tan vibrante que Ana sintió como si cada oración fuera un hilo que se unía, formando un manto que abrazaba comunidad entera. Así comenzó una travesía que pronto llevaría a muchos a la luz y a la sanidad, pero mientras el primer día se cobraba vida, una inquietud creció en Ana. Una voz suave, casi un susurro, la instó a ir un paso más allá. ¿Qué pasará después de estos 40 días? Deberíamos prepararnos para algo más grande e indagar en el corazón de cada persona, pensó, y así, mientras el día terminaba, Ana se encontró preguntándose. ¿Estamos listos para esperar lo inesperado en este viaje? ¿Qué nuevos milagros nos tiene Dios reservados a medida que avanzamos? El nuevo día amaneció con un canto de aves reverdeciendo los corazones, mientras los primeros rayos de sol pintaban la vida con tonos dorados. Ana se sentía como una antorcha encendida, dispuesta a iluminar el camino para aquellos dispuestos a seguirla. Su visión de esos 40 días de oración no solo era una meta, era un anhelo profundo de transformar vidas. Ese mismo mañana, se organizó una reunión en el parque. La noticia se esparció como el perfume de la flor en la mano de Miguelito, llegando a cada rincón del barrio. Al llegar, Ana notó las caras expectantes y llenas de esperanza. Se respiraba una atmósfera diferente. Jóvenes, ancianos, familias enteras se acercaban con un deseo compartido. Quería ser parte de ese movimiento de fe. Ella se dio cuenta de que no era solo un proyecto de oración, era una movilización del alma. Mientras hablaba, sus palabras resonaban en los corazones. Hoy comenzamos un viaje juntos. Seremos testigos de cómo Dios puede sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. Cada uno de nosotros está aquí por un motivo. ¿Qué cargas llevas contigo? ¿Qué heridas aún no han sanado? Cada pregunta se sentía como un llamado divino. Marta, con su voz temblorosa, levantó la mano. Yo he estado llorando la muerte de mi esposo, mis días son grises. El oído atento y los corazones solidarios le ofrecieron un espacio de amor y comprensión. Estamos contigo, murmuraron otros. El grupo se formó en círculo,
donde cada uno compartía su historia. Ana pudo ver lágrimas, pero también sonrisas naciendo en el dolor. Al final de la reunión, elevaron una oración conjunta, una explosión de fe que comenzó a generar ecos en la comunidad. Era como si las paredes invisibles comenzaran a desmoronarse, dejando salir las angustias y dejando entrar la luz. Ana sintió el calor de Dios envolviéndola y sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una profunda alegría. Justo cuando pensaba que el día no podía ser más glorioso, Miguelito corrió hacia ella y le dijo: «Mami, mira esas mariposas. Están bailando». Ana levantó la mirada y, efectivamente, un grupo colorido de mariposas danzaba en el aire, como si estuvieran celebrando por cada historia compartida. Esa visual fue un recordatorio poderoso para Ana. La belleza puede surgir incluso en el dolor. Quizás sea el inicio de algo grandioso, pensó. Los días siguientes fueron como un torrente de bendiciones. Cada mañana, el grupo de oración se reunía, y cada noche, la comunidad florecía. Las peticiones se multiplicaban, así como los testimonios de sanidad y esperanza. Eran 40 días, pero cada día se sentía como una eternidad de milagros. Ana comenzó a darse cuenta de que ella misma estaba sanando. Ya no solo era la mujer que había perdido la confianza en su propio futuro, ahora se encontraba en el centro de algo maravilloso. Sin embargo, una vocecita en su interior seguía susurrándole: ¿estás preparada para el clímax de esto? ¿Qué pasará cuando el tiempo de oración termine? Ansiosa y expectante, decidió buscar un momento a solas con Dios. Se sentó bajo su árbol favorito, cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que la paz inundara cada parte de su ser. Señor, imploró en su espíritu, prepárame para lo inesperado. Al abrir los ojos, una presencia poderosa la envolvía, y una vibrante inspiración la llenó con fuerza. Quizás esta comunidad todavía necesita un empujón más, pensó, mientras el viento soplaba suavemente. Ana, llena de fe, contempló el horizonte. ¿Qué otros milagros dejarán su huella en nuestros corazones?, se preguntó. Una nueva incertidumbre iluminó su mente, y su espíritu ansiaba por más. ¿Están todos listos para lo que vendrá? El día número 40 amaneció radiante, con un cielo despejado que parecía sonreír a los corazones ansiosos de la comunidad. Ana, con el alma rebosante de esperanza, sabía que este día sería un clímax de bendiciones. Era el momento de elevar su fe un paso más allá, de entrar en un espacio donde lo sobrenatural se fusionaba con la realidad. Con Miguelito a su lado, llegó al parque donde los primeros hermanos y hermanas ya comenzaban a congregarse. Cada rostro que veía era testimonio del poder transformador de la fe. Hoy, vamos a recibir algo grande, pensó Ana mientras abrazaba a amigos y conocidos, sintiendo esa energía palpable sobre ella. Sus corazones estaban alineados en un solo propósito: abrirse a la manifestación del amor de Dios. Al llegar la hora, Ana se sintió llamada a iniciar la jornada con una oración poderosa, tal como lo había hecho en cada encuentro anterior. Rodeados por la belleza de la naturaleza, tomaron de las manos unas manos, formando un círculo de amor y unidad. Con lágrimas en sus ojos, comenzó a orar, implorando que el cielo descienda y llene sus corazones de paz, sanidad y promesas cumplidas. Hoy es un día de milagros. Hoy, Dios nos reunirá en su poder, decía Ana mientras su fe ardía fuego en su interior. A medida que la congregación se unía en alabanza, una atmósfera de expectación se adhirió a cada oración, como un abrazo divino que los envolvía. Miguelito, con su mirada brillante, no pudo evitar soltar un grito de alegría al escuchar los murmullos de fe a su alrededor. «Mami, siento que Dios viene». Pero algo comenzó a ocurrir. Mientras oraban, un viento suave empezó a mover las hojas de los árboles, y un grupo de mariposas multicolores voló sobre ellos, creando un espectáculo que deslumbró a los presentes. Era como si el mismo cielo estuviera abriéndose para unirse a su clamor. Esto es un signo, un mensaje de Dios, pensó Ana, sintiendo que el Espíritu Santo estaba vivo y activo en ese momento de comunión. En ese instante, Marta, quien había perdido la esperanza tras la muerte de su esposo, comenzó a llorar. De repente, su llanto se convirtió en risas y alabanzas espontáneas, llenándose de una luz que antes parecía apagada. «Lo siento. Siento la presencia de Dios. Él está aquí. Él me ha sanado», exclamó la mujer, mientras la alegría se desbordaba. El ambiente vibraba con emoción,
Colocándose una vez más el manto de fe en todos, Ana vio a otros también levantarse con la luz en sus ojos, un estallido de transformación donde la tristeza daba paso a la alegría, y la desesperanza se desvanecía ante el amor de Dios. No estoy sola en esto, pensó, el calor de una comunidad reafirmando su fe. Al finalizar la oración, Ana se dirigió al grupo. Con el alma encendida y un corazón agradecido, comenzó a relatar los acontecimientos de estos 40 días. Hermanos, hemos sido testigos de lo que la fe puede hacer. Este viaje nos ha unido, nos ha sanado y nos ha transformado. No solo hemos orado por sanidad, hemos sido levantados como una comunidad en Cristo. Con cada palabra, se sentía que la conexión entre ellos era más profunda que nunca. Al final, todos compartieron sus testimonios. Más sanaciones comenzaron a revelarse, enfermedades que fueron curadas, cargas que habían sido aliviadas. Ana tomó cada historia y la tejió en un hermoso testimonio colectivo que resonó con gracia en el aire. Dios está moviéndose entre nosotros, y esto es solo el comienzo, concluyó Ana, su voz llena de poder. ¿Cuántos están listos para seguir este viaje? Aún hay más por venir. Los rostros de todos brillaban con esperanza. Mientras la reunión llegaba a su fin, el sol comenzaba a descender, tiñendo todo de un dorado radiante. En su corazón, Ana sabía que lo mejor estaba aún por venir. Había comprendido que no solo se trataba de un novenario, de una búsqueda de milagros, era una llamada a ser testigos del amor y la bondad de Dios, un compromiso de vivir y compartir la luz en cada rincón de sus vidas. Cuando regresaron a casa, Ana, con Miguelito abrazado a su lado, sintió que ahora eran parte de algo más grande que ellos mismos. De repente, no solo eran destinatarios de milagros, sino mensajeros de esperanza. ¿Qué más nos depara Dios, mi amor?, le susurró a su hijo mientras lo acurrucaba en la cama. Un futuro brillante, mami. Estamos en aventura, contestó Miguelito con una sonrisa. Ana sonrió, sintiendo que su viaje de fe había dado solo sus primeros pasos. Gracias, Señor, por cada día, por cada momento, murmuró, mientras cerraba los ojos. Este era el principio de una nueva historia, una conexión eterna en la que Dios sería siempre su guía, sanador y el faro que iluminaría su camino. Amén. No esperes ni un segundo más para unirte a este movimiento de fe. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de milagros y sanaciones. Deja un like ahora si esta historia tocó tu corazón y comparte para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final, porque tu voz importa. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de este viaje divino. Hagamos que cada historia de fe resuene alrededor del mundo.